Me llamo Botticelli, Sandro Botticelli. Vengo de Florencia, ciudad de artistas y genios. He inmortalizado la belleza, el nacimiento de Venus. Nadie osó antes hacer nada igual. Durante siglos, numerosos imitadores han intentado seguir mis pasos. Pero también me he asomado al abismo y he pintado lo que allí vi. El mapa del infierno. El infierno por el que todos pasamos. El infierno de Botticelli. Hoy el mundo del dibujo es muy diferente. Las técnicas modernas han cambiado de forma radical la manera de trabajar de los artistas. En la actualidad, disfrutan de una increíble flexibilidad que les permite reaccionar rápidamente y de forma creativa a la presión del tiempo y a las expectativas. No es que la informática te convierta en un buen dibujante, pero simplifica mucho las cosas. Lo hace todo más sencillo y, por supuesto, las correcciones también se realizan de manera distinta. El dibujo puro sobre el papel sigue existiendo y las sensaciones son muy diferentes. Pero en el contexto profesional se usan otras herramientas. Hay que concretar el color, los detalles, coordinarse con otros departamentos e intercambiar información. Si lo hiciera en papel, me pasaría la vida rehaciendo mi trabajo. A nivel laboral y con la presión del tiempo, algo ineludible hoy en día no podría prescindir de estas herramientas. Un artista actual que trabaja con un ordenador también podría ser un Botticelli. Se pueden ejecutar las mismas visiones y las mismas ideas con técnicas similares. Se puede incluso simular el efecto de la pluma, de una pincelada o del pergamino. Es posible crear imágenes siguiendo el estilo de otras épocas, con tinta virtual y sobre materiales naturales también virtuales. Ideas, enfoques, consideraciones, hoy se pueden cambiar de una forma fácil y rápida. Al contrario que en la época de Botticelli. Botticelli solía utilizar un estilete para marcar sobre el pergamino las posiciones iniciales, los contornos y sus ideas. Cuando estaba seguro de lo que iba a representar, realizaba los dibujos preliminares a punta de plata. Después echaba mano de su gran habilidad y experiencia para terminar el dibujo con tinta. Era extremadamente importante pensar antes en el dibujo y saber exactamente cuál iba a ser su disposición. Después de todo, el pergamino era un material muy caro. No podía hacer una bola con él y tirarlo a la papelera si no le gustaba el resultado. Y sin embargo, en algunos dibujos se puede ver cómo cambia de opinión. Tenemos pruebas de que cambió de idea sobre la composición. Por ejemplo, en el primer dibujo del Paraíso, en un principio dibujó las figuras de Dante y Beatriz flotando, subiendo desde la tierra hasta la primera esfera del cielo. Y luego en algún momento decidió que en realidad prefería situarlos en el lado opuesto de la hoja. De modo que dio la vuelta a la hoja 180 grados y los dibujó con tinta. Y eso es lo que vemos en el dibujo final, pero aún se aprecian las imágenes difusas de Dante y Beatriz más abajo. No todas eran decisiones creativas.
En diferentes momentos, su obra revela los problemas a los que se enfrentaba el gran artista. Sabemos que en varias ocasiones Botticelli trabajó bajo presión. Le metían prisa, hizo algunas correcciones, borró cosas. En algunos dibujos se nota cierta rapidez en la ejecución, y eso probablemente se deba a las presiones de su cliente. Avanzaba muy despacio. De hecho, Botticelli dedicó muchos años de su vida a esta obra. Se cree que los dibujos datan de un periodo bastante extenso, comprendido entre 1480 y 1495. Algunos expertos consideran que la mayoría de los dibujos los hizo en la década de 1490. Sin embargo, otros opinan que el periodo de trabajo fue más amplio y lo prolongan hasta la muerte de Botticelli en el año 1510. Tenemos pruebas de que Botticelli trabajó en algunos dibujos durante mucho tiempo. En algunos se ve que usó 2 o 3 tintas diferentes, lo que sugiere que realizó parte del dibujo, se marchó, pensó en él y luego volvió para realizar otra parte. Algunos artistas dedican mucho tiempo a sus obras. Pensemos, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, que trabajó durante 20 años en algunos cuadros. A veces esto se debía a que el pintor recibió un encargo importante que le obligaba a dejar pendiente algún otro trabajo, al que regresaba tiempo después, cuando había terminado con ese pedido importante. Pero contamos con 2 datos muy importantes. El primero es que el trabajo de la Divina Comedia duró mucho tiempo. Y el segundo es que esto le causó muchos problemas a Botticelli. Sufro y disfruto al mismo tiempo. Estoy satisfecho con la obra. Es buena. Pero me lleva mucho tiempo. Tiempo que no tengo. Tiempo que Lorenzo no me da. Entiendo que quiera tenerlo ya, tal y como hablamos. Pero así no puedo. Será diferente. Ay, Dios. Esto es un infierno. La visión que se tiene hoy en día de las obras de Botticelli demuestra claramente que sus ilustraciones de la Divina Comedia no resultaron como había planeado. No debemos olvidar que estamos hablando de una época de transición, en la que se comienza a pasar del trabajo amanuense a las obras impresas, de modo que se hacían correcciones y se interrumpían trabajos. Además, durante este periodo se realizan grandes proyectos editoriales y también se hacen muchos grabados, por ejemplo en Italia. Así que probablemente se produjo un cambio de mentalidad que desembocó en una forma diferente de ver los libros, es decir, las obras impresas. ¿Qué significa esto? Pues que a veces las expectativas eran demasiado ambiciosas, quizá faltaban fondos. Me refiero a que a veces no había dinero suficiente, o tal vez cambiaron los gustos de la sociedad. Los cambios y la diversidad del arte florentino, incluso durante el Renacimiento, se ven reflejados sobre todo en la Galería Uffizi de Florencia. Se podría pensar que el talento de Botticelli lo habría situado muy por encima de cualquier otro artista de su época. Bueno, lo cierto es que en su época Botticelli no era un artista especial. Era un gran artista entre docenas de grandes artistas. Y eso se puede apreciar en la misma Capilla Sixtina. Botticelli pintó los frescos de la parte inferior de la capilla, pero otros artistas, como Ghirlandaio, recibieron el encargo de pintar otras secciones. Así que no era el primero, era un artista entre la docena de grandes artistas de su tiempo. La estrella de Botticelli comenzó a apagarse. Su nombre se desvaneció en la oscuridad. Y con él, su arte. Durante siglos. Entonces, la corriente, transformada en triste y mísero arroyo, llega a la playa gris de un pantano llamado Estigia. Me quedé allí observando con inquietud.
Vi en sus barros a seres desnudos con expresiones agónicas. Se golpeaban con las manos, pero también con las cabezas, los pechos y los pies. Se desgarraban con los dientes jirón a jirón. Mi buen maestro dijo: hijo mío, estas son las almas de los coléricos. Otro mundo, otra época. Las tierras bajas escocesas. Resulta casi inverosímil que tras permanecer en el olvido durante siglos, la mayor parte de los dibujos de Botticelli para la Divina Comedia reaparecieran aquí. Desgraciadamente, el lugar donde aparecieron ya no existe. Pero la fantástica historia de su redescubrimiento sigue siendo visible en la sede ducal de la familia Hamilton. Los Hamilton se mudaron aquí en 1947 y trajeron bienes que habían estado en el Palacio Hamilton y en algunas de sus casas de Escocia e Inglaterra. Lennox Love es la sede del Ducado de Hamilton. Cabría pensar que se trata de un castillo grande y hermoso. El antiguo bastión de los Hamilton era un palacio, solo que mucho, mucho más grande. Ahora no queda nada y solo podemos verlo en fotografías. ¿Por qué? Bueno, la razón principal es económica. La familia no tenía dinero para mantener el palacio, ni siquiera en la época del 12º duque. Al duque le gustaban los barcos y los caballos de carreras. El dinero desaparecía a gran velocidad. Así que en 1919 tuvo lugar la última de las grandes subastas y al año siguiente comenzó la demolición del palacio. El legendario Palacio Hamilton no solo era enorme, también guardaba importantes obras de arte. El Palacio Hamilton era un lugar cerrado, una residencia privada, de modo que eran muy pocas las personas que podían entrar allí en el siglo XIX. Al 10º duque de Hamilton le fascinaban las obras de arte extrañas. Él fue quien amasó la gran fortuna familiar. El 10º duque de Hamilton era un hombre muy tímido y también muy pagado de sí mismo. Estaba muy orgulloso de ser duque de Hamilton y de Brandon. Era el primer par de Escocia y quería que la gente lo reconociera como alguien muy importante. Así que hizo construir una central eléctrica y una especie de museo privado para mostrar su importancia y la de su familia. Para él era crucial que todo el mundo supiera que era un hombre con poder y dinero. Por eso manda construir un magnífico palacio para que todos sepan cuál es su estatus social. El duque se esforzaba mucho por impresionar a sus invitados. Cuando los invitados recorrían el palacio, antes de llegar a la biblioteca, ya tenían que estar totalmente sobrecogidos. Entonces entraban en una habitación increíblemente hermosa, llena de estanterías, de librerías, y el duque posiblemente señalaría a la chimenea y diría: esos jarrones eran de María Antonieta, porque él así lo creía. Pero eso no era todo, había más cosas. Luego abriría alguna de las librerías acristaladas para enseñar los 100 o 150 ejemplares que allí guardaba. Y quizá sacaría un gran misal del cardenal Giulio de Medici o las ilustraciones de Botticelli. Tenía gran cantidad de objetos que nos habrían dejado atónitos. Un despliegue de riqueza sin igual. El duque de Hamilton guardaba los dibujos de Botticelli en esta encuadernación y sorprendía a sus invitados con la obra del artista. Muchas personas vieron el códice en su biblioteca cuando pasó a formar parte de su colección. Aquello fue una gran revelación. Botticelli y su arte habían perdido el favor de los entendidos hacía mucho tiempo. Así que él redescubrió su obra a través de esos maravillosos dibujos. Siglos después, por fin se podían ver los dibujos de Botticelli en Escocia. ¿De dónde procedían?
¿Cómo llegaron hasta allí? El duque adquirió los dibujos de Botticelli porque estuvo viajando por Italia desde 1791 a 1802. Allí compró muchos manuscritos, muchos. Cuando regresó a Gran Bretaña, conoció al principal librero de Londres, James Edwards, que se convertiría en su mentor y proveedor. Edwards estaba en París en abril de 1803 y reúne 5 importantes manuscritos medievales que ofrece al 10º duque de Hamilton. El duque compra los manuscritos y cuando Edwards regresa le escribe y le dice que en París ha descubierto un manuscrito en el taller de Molini. Claudio Molini es la primera persona que registra los dibujos de Botticelli. La encuadernación y una nota manuscrita suya son 2 pruebas cruciales que nos pueden ayudar a descubrir dónde estuvieron todos esos años. Algunos dicen que estuvieron en Francia a finales del siglo XVIII, alrededor de la década de 1780 y principios de la de 1790. Las fechas se pueden deducir por la documentación, los manuscritos y las monedas. Pero, por ejemplo, la encuadernación es nueva. Reemplaza otra cubierta anterior. Pero lo cierto es que no sabemos con seguridad qué pasó con los dibujos, ni dónde estuvieron todos esos años. Creemos que permanecieron en Francia por un tiempo. Pero no hay forma de saber con seguridad cuál fue su paradero. No sabemos nada de ellos hasta que aparecen de nuevo de la mano de Molini, que da fe de la obra y la registra. Además cuenta y ordena los dibujos de Botticelli. Numera todos los dibujos. ¿Se guardaron en Francia antes de acabar en Escocia? Bueno, creo que Molini, que procedía de una familia de libreros de Florencia, trae las ilustraciones de Botticelli desde Italia. En aquella época, Gran Bretaña y Francia ya no están en guerra, y hay muchos ingleses y otros europeos que viajan a París con la intención de adquirir gangas. Así que lo más lógico es pensar que fue Molini quien sacó los manuscritos de Italia. Pero hay alguna sospecha de que llegaron a la corte francesa procedentes de Italia mucho antes. La historia del códice aquí también presenta varias áreas en sombra. Probablemente de Florencia tomó muy pronto el camino de Francia. ¿Por qué? Quizá porque los dibujos fueron donados por Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, es decir, el primo de Lorenzo el Magnífico, al rey de Francia, o alguien de su séquito, para congraciarse con la nueva estrella en ascenso de la escena política italiana. ¿Cientos de años en la corte francesa? ¿Por qué se vendieron? ¿Y por qué no se hizo el intercambio a través del afamado librero Charles Chardin, que era quien se encargaba de las transacciones más importantes? El hecho de que estos dibujos llegaran con Molini contradice la teoría de que se encontrasen en la corte francesa. ¿Quién fue el primero que reconoció el valor artístico de los dibujos de Botticelli? Sigue siendo un misterio. A finales del siglo XVIII, muy pocos estaban interesados en su trabajo, como revela un detalle fascinante de la encuadernación. Como veis, aquí se puede leer la comedia de Dante Alighieri con dibujos originales realizados por Sandro Bottirelli. Un error de ortografía. En vez de Bottirelli, debería poner Botticelli. Está claro que en el momento en que se hizo esta portada, Sandro Botticelli no estaba considerado como el artista estrella del Renacimiento florentino, como pensamos hoy en día. 350 años después de su muerte, la obra de Botticelli de nuevo sale a la luz. El 12º duque vende su colección porque necesita liquidez. Se siente avergonzado. A mediados del siglo XIX, solo con oír el nombre de Botticelli, la gente prestaba atención. El periódico The Times publicó una breve nota en enero de 1882 diciendo que el duque de Hamilton vendía su colección de manuscritos en una subasta,
presumiblemente en otoño, y que aquella colección de manuscritos contenía piezas especialmente exquisitas, entre ellas un volumen de dibujos, posiblemente realizados por Sandro Botticelli, sobre la Divina Comedia. El director de la Berliner Kupferstichkabinett, Friedrich Lippmann, inmediatamente se puso manos a la obra y quiso asegurarse de que esos dibujos acabaran en Berlín. Contactó con los agentes del duque y dijo que estaba muy interesado en comprarlos. El duque fue muy inteligente y le respondió: vale, si lo quiere, es todo o nada. Y el director accedió, porque era una oportunidad única que jamás se volvería a presentar. Así que se afanó en reunir el dinero. Se organiza una subasta en Sotheby's en el mes de noviembre, pero entonces aparece Friedrich Lippmann y hace una gran oferta, 80.000 libras. Sería algo así como 10 millones de euros actuales. Reunieron toda esa cantidad de dinero para garantizar que la colección de Hamilton acabara en Berlín. El duque acepta las 80.000 libras, claro. Quizá hubiera conseguido más con la subasta, pero ese dinero lo iba a cobrar de inmediato, y el 25 de octubre llegan las 80.000 libras del gobierno prusiano. Se pasa del catálogo original de la subasta al cierre de la operación de venta. La increíble colección de arte del duque de Hamilton encuentra un nuevo dueño en Berlín. Friedrich Lippmann apenas puede creer la suerte que ha tenido. Escribió una carta al director general de los museos reales en la que decía: Dante está más allá de lo que podríamos esperar. Estoy muy contento de que tengamos los dibujos. Espero que todo llegue en buen estado. Los dibujos inician su viaje. A finales de octubre de 1882, la colección del duque de Hamilton se empaqueta en 18 cajas de zinc y se transporta desde la costa británica a Berlín en 4 barcos distintos. Otro viaje a lo desconocido para la obra de Botticelli. Todo lo que vi a mi alrededor era una gran llanura cubierta de dolor y terrible agonía. La tierra estaba llena de tumbas de todas las formas y tamaños. Pero eso no era lo peor. De las tumbas salían llamas y un calor tal que habría derretido el yunque de un herrero. Las tapas se levantaban y de su interior surgían terribles gritos de dolor, como aullidos de tortura. Pero también hay ladrones. Los ladrones están aquí abajo. Yo diría que hay pecados peores. ¿Entonces no te parece justo? ¿Qué opinas? Pues yo creo que eso es peor que la lujuria. Ser ladrón, bueno, no es tan malo. En realidad, todo depende un poco de las circunstancias de la vida, de las opciones que tengas. No sé. Entonces, ¿no debería estar tan abajo en el infierno? ¿Debería estar en otro círculo? Bueno, si se trata de un político, sí, debe estar bien abajo. Ah, entonces los políticos sí pueden estar ahí. Donde los traidores, abajo del todo con el mismísimo Lucifer. Sí, sí. ¿Es peor ser un traidor? Sí, es peor. Y aún mucho peor es lo que hacen los políticos, porque incumplen las promesas que hacen a la gente que les vota. Traicionan al pueblo. Entonces al infierno con ellos. Pues ese sería su lugar, sí. ¿Y los ladrones? Porque están un poco más arriba. Así es, sí. La verdad es que a veces robar y traicionar van de la mano. Ah, vale. Hay cosas que no están bien. Vale, pues vamos a rehacer el mapa. Vale. Yo estaría aquí, No, ¿tan abajo? Traidora. con los incrédulos. Con los incrédulos. ¿Tú no crees? No, estaría ahí abajo. Pero ¿eso es justo? Según esto, un incrédulo debe estar abajo en el infierno, con el diablo. No, yo creo que si eres buena persona y haces el bien, debes ir al cielo. Pero, ¿quién ha decidido esto?
Yo siempre me he hecho esa pregunta y es lo que me trajo a Florencia. Hay quien dice, no, yo no estoy en deuda con ningún ser superior, solo estoy aquí para expresar quién soy y lo que siento. Para mí, el amor lo supera todo. Es poderoso. Yo creo que todo se basa en tus sentimientos. Todo se basa en tu inspiración. Si te dejas llevar por lo que sientes, por tu corazón, y no escuchas a otras personas, entonces siempre llevarás razón. Y tienes que hacerlo. Lee muchos libros y vive la vida. Ama y no te enfades. Vi una gran zanja que recorría todo el séptimo círculo, tal y como lo describió mi guía. Había centauros que patrullaban uno tras otro hasta el pie de la ladera. Iban armados con flechas como las que se usan para cazar en la tierra. Uno gritó desde lejos, «¿Qué castigo os trae a estos lares? Hablad o dispararé». Solo 85 dibujos llegaron a Berlín. 7 quedaron separados de la sección principal. Curiosamente, 3 de ellos estaban pintados a color, incluyendo el Mapa del Infierno, una obra realmente atractiva en aquella época. Bueno, la reina de Suecia recibió o adquirió de alguna manera algunos dibujos. Y resulta bastante interesante que ella, que era protestante, se quedara con el mapa del infierno. Es como si aquello fuera una advertencia. Debido a su carácter religioso, los 7 dibujos finalmente acabaron en el Vaticano. Pero fue justamente aquí donde su significado permaneció más tiempo oculto. En 1887, es decir, después de que la colección inglesa viajara a Berlín, un historiador de arte austríaco llamado Joseph Strigowski se dio cuenta de que esos 7 dibujos, que simplemente se consideraban ilustraciones de la Divina Comedia, formaban parte del ciclo de Botticelli sobre la Divina Comedia, cuyo cuerpo principal estaba en Berlín. Y desde ese momento, la suerte de los dibujos es extraordinaria, ya que descubrimos que son de Botticelli y que se extrajeron del códice original. Las páginas del Vaticano son como una visita al estudio de Botticelli. Su arte es asombroso y con frecuencia extremadamente complejo. Su habilidad desde la idea original hasta que dibuja y colorea resulta visible de varias formas. En este dibujo hay un ciclo de imágenes sucesivas. Lo más interesante es que, como ve, está parcialmente coloreado. Hay una parte coloreada y otra en blanco y negro. Una de las páginas más fascinantes de Berlín es una obra increíblemente rica gracias a su colorido. La visión de Botticelli y su estilo narrativo son claramente visibles. Parece espléndido y completo, pero lo es. Bueno, no sabemos si esta hoja está terminada, porque al menos hay una figura que no está coloreada, esa de ahí, en la parte superior izquierda. Se trata del infernal monstruo Gerión, que Dante describe como el ser vivo más colorido del infierno. Y sin embargo, en esta hoja aparece en blanco y negro, no está coloreado, y es el único que no lo está. En el Mapa del Infierno, Botticelli nos muestra cuál podría ser el aspecto de Gerión. Pero parece una representación un tanto pobre. Las otras figuras son extremadamente imaginativas y expresivas. Gritan, luchan, hablan y parece que se mueven. Botticelli hace que las figuras de Dante cobren vida gracias a la luz, las sombras y el color. Pero, por supuesto, estaba la dificultad del dibujo. ¿Cómo podía hacer que Gerión fuera aún más colorido, si cabe? Según parece, no encontró ninguna solución. Por eso el monstruo no tiene color alguno.
Es posible que le llevara tanto tiempo que al final no pudiera terminarlo. Me refiero a colorearlo. Pero también puede ser que decidiera dejarlo sin colorear. Quizá pensara que así los dibujos también quedaban bien. De modo que decidió que el ciclo terminara con dibujos en blanco y negro. Hay una gran variedad de dibujos. Algunos están perfectamente definidos y coloreados. Otros simplemente son bocetos. Esto nos hace pensar que el trabajo no está terminado. Es una obra inconclusa. Solo podía ver a la bestia. Se mecía y avanzaba lentamente en círculos. Flotaba corriente abajo, pero todo lo que percibía era el viento azotándome el rostro. Me estremecí asustado. ¿Hacia dónde íbamos? Vi llamas y escuché lamentos. Temblando, me agarré a la bestia con más fuerza aún. En cuanto nos dejó en el suelo, desapareció como una flecha disparada por un arco. Hoy son muchos los que quieren ver esta obra de Botticelli rescatada del olvido. ¿Cómo es posible que asombre a los visitantes más de 500 años después? Forma parte del Star System de la historia del arte. Casi se podría comparar con los actores más famosos de hoy en día. Ahora Botticelli es una superestrella de la pintura. La gran imaginación de Botticelli es cautivadora, como también lo es su forma de recrear la belleza y la feminidad. Venus. Este es un cuadro muy importante. Muestra el ideal de belleza de las proporciones humanas, además de ejemplificar la belleza femenina. Su pelo dorado y la piel pálida de Venus es muy diferente de los gustos actuales. Y sin embargo, cautiva a quien la ve. Da igual que sea alguien del siglo XIX, del XX o incluso del XXI. Poder de atracción. Hay algo en esta imagen que atrapa a quien la contempla. Esta imagen es asombrosa y presenta a Botticelli como un innovador. En realidad, ya se habían hecho desnudos femeninos antes, pero no un desnudo frontal de un cuerpo de mujer, que además se encara con el espectador. Hasta en eso es original. Y aún más original si se tiene en cuenta que en su época Botticelli no tenía muchos modelos para pintar. Para realizar una pintura mitológica no había un plan establecido. Eso es lo que hace que su obra tenga tanta calidad y sienta las bases de su carrera como uno de los pintores más famosos del Renacimiento. La modelo que representaba su ideal de belleza femenina era Simonetta Vespucci, su musa. No solo estuvo considerada como la mujer más hermosa de su época, sino que las pinturas que Botticelli hizo de ella son símbolos de la belleza perfecta e inspiraron a multitud de artistas, entre ellos a Leonardo da Vinci. Leonardo nació unos años después que Botticelli. Era más joven que él. Pero los dos artistas se cruzaron en la Florencia de 1460 y 1470. Y este busto, esta cabeza ideal de Leonardo, concluye el camino de la línea, de la melodía de la línea que ya inició Botticelli. Esta es una cabeza celestial, no es real ni natural. Nos eleva a la dimensión de la pureza, a la castidad y tal vez al ideal de aquellos artistas. De modo que no es más que un sueño del paraíso, un sueño de elevación espiritual, válido entonces y quizá también ahora. Pero Botticelli no solo pintaba cosas bellas, también podía mostrar a sus mecenas otra faceta diferente de sí mismo. Es algo aterrador, poco frecuente en Botticelli. Mucha gente se queda sorprendida y encantada al mismo tiempo, porque ven una faceta del artista que desconocía. ¿La violencia y el terror eran el alter ego de Botticelli? ¿Todos esos dibujos sobre el infierno de Dante revelan su vida personal, sus pecados?
Qué sorprendido quedé al descubrir los 3 rostros de su cabeza. De sus 6 ojos se derramaban lágrimas, que goteaban como una sangrienta baba desde sus 3 barbillas. Cada boca desmembraba a un pecador, como un triturador de lino, torturando a los 3 al mismo tiempo. ...5 de noviembre de 1502... Botticelli tiene un hijo. Esta anotación aparece en los archivos de Florencia. El artista es denigrado de forma anónima por sus compatriotas. ¿Es solo una denuncia? En Florencia las revueltas, debido al fanatismo religioso, podían acabar hasta con los patrones de Botticelli, los poderosos Medici. Fue una época marcada por la desconfianza y las denuncias. Pero no era la primera vez que aparecía en los registros. También le denunciaron por falta de decoro. ¿Fue por mera envidia y resentimiento? ¿O aquello era un reflejo de la desesperación de Botticelli hacia el final de sus días, como se podría deducir? En el siglo XVI se dijo que había muerto en la miseria, pero sabemos que eso no es cierto, porque hacia el final de su carrera compró una casa solariega, una propiedad para pasar sus últimos años. Y si un artista puede comprarse una casita en el campo, está claro que tan pobre no es. Eso lo contó Vasari y demuestra que incluso en el siglo XVI no se sabía qué había sido del artista. Sandro Botticelli. Algo debió de ocurrirle hacia el final de su vida. Solo 2 veces firmó sus obras. Y ahora oculta un mensaje en el dibujo del paraíso. Un ángel, situado entre otras figuras celestiales, sostiene una hoja escrita a mano con el nombre de Botticelli. ¿Era una petición de misericordia, de perdón, o quería incluir en su último dibujo un mensaje oculto? También existe la posibilidad de que hubiera algo más y que haya desaparecido. Sandro Botticelli pide perdón en un dibujo de hace casi 500 años. Oculto, apenas visible. ¿Habrá más mensajes? La increíble lupa del escáner digital quizá nos permita encontrar novedades. Ahora la obra está accesible a cualquier persona en todo el mundo. Con los pergaminos de Botticelli, al igual que con otros manuscritos artísticos o culturales de especial importancia, hemos intentado, siempre en la medida de lo posible, que fueran accesibles para aquellas personas que visitan nuestra página web. Nos dimos cuenta de que no hay nada que haga más feliz a un estudioso que encontrar un manuscrito en Internet. Al estar online es muy cómodo y además es un servicio gratuito, así que no tiene coste alguno. Para mí es algo muy hermoso y muy significativo, porque así nos damos cuenta de la cantidad de tesoros que tenemos, y eso es muy importante. Gracias a Digita Vaticana, ahora todo el mundo puede ver y estudiar el mapa del infierno online. Quizá alguien más descubra algún otro mensaje oculto en la obra de Botticelli, alguien que comprenda el infierno personal del artista mejor que cualquier experto. La belleza yace a mis pies, pero ya no puede rescatarme. No pude completarla por falta de fuerzas durante aquellos días oscuros. A mí, Sandro Botticelli, me domina la duda. Ahora que se acerca el fin, me pregunto, ¿reconocerá el mundo lo que intenté crear? ¿Lo verá? ¿Lo verá de verdad? ¿Y lo comprenderá? Ah, Simonetta.
Ognissanti es el barrio florentino donde Botticelli pasó la mayor parte de su vida. Y no muy lejos está el lugar donde el artista descansa para toda la eternidad. Una iglesia a solo unos metros de la Vía del Porcelana. Esta es la tumba de Sandro Filippepi. Sandro Filippepi, el verdadero nombre de Botticelli, hijo de Mariano Filippepi. Nació en 1445 y murió en 1510. A los 65 años, quiso que su tumba fuera muy sencilla. Sabemos que sufrió algunos cambios en el siglo XIX, pero es sencilla, sobria y austera. Hay otra tumba igualmente modesta en esta iglesia. Es la de Simonetta Vespucci. En un muro, bajo una pila de mármol, un pequeño busto representa a la bella Simonetta, fuente de alegría e inspiración para el artista, a pesar de su prematura muerte. Pero incluso sin Simonetta, Sandro Botticelli jamás estará solo y, desde luego, nunca caerá en el olvido. Solo hay que ver la gran cantidad de notas dedicadas al artista, de los visitantes que vienen a rendir tributo a uno de los pintores más admirados de Florencia. La obra de Botticelli está por todas partes. No creo que se le vaya a olvidar nunca más, como ocurrió entre su muerte y el siglo XIX. Así es como lo habría querido él. La gente viene a su ciudad. Celebra la vida, el amor y atrapa la belleza. La belleza del momento, para siempre. Para el paraíso. Botticelli, de la ciudad de los artistas y los genios, nos dio su arte e inmortalizó la belleza. ¿Qué le preguntaríamos si nos lo encontráramos hoy? Yo le haría muchas preguntas, y seguro que no solo yo. Le preguntaría por qué hay dibujos sin terminar, claro, y le pediría que me explicara qué supuso para él la obra de Dante. Hay miles de cuestiones que quedan por resolver. ¿Por qué no continuó su obra? ¿Por qué no coloreó esto? ¿Por qué dejó ciertas figuras sin colorear? Todo esto nos hace pensar en nuestros pecados. Pecados por obra o por omisión. ¿En qué parte del infierno de Dante acabaríamos? Le pediría que cenara conmigo y durante la cena le haría unas 30 preguntas, no solo una. En primer lugar, sería una experiencia extraordinaria. Eso para empezar. Y luego le preguntaría cuál fue su enfoque a la hora de representar la obra de Dante Alighieri. ¿Qué se planteó antes de comenzar a trabajar? ¿Qué le inspiró? ¿Qué intentó transmitir? ¿Y qué supuso para él leer a Dante? Yo le diría que quizá prefiera ir al infierno. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. La obra original vuelve a la Cámara Acorazada del Vaticano hasta el día en que podamos volver a verla de cerca y realizar nuevos descubrimientos.
Thank you.